Aprende a preparar este delicioso estofado de salchicha en tan solo 3 simples pasos. También se conoce como goulash y es una receta tradicional de Hungría que es deliciosa. Así que vamos con la receta. Bienvenidos de nuevo a Cocina con Dani y Mel. La receta que les tenemos hoy es muy reconfortante para los días fríos y se necesitan muy pocos ingredientes. El primero de ellos es el ajo, el cual vamos a machacar y cortar finamente. También utilizaremos zanahoria que, como saben, está llena de vitaminas y es muy buena incluirla en la dieta. La vamos a pelar y la vamos a cortar de la siguiente manera. El tip que nos da Daniel para no cortarnos es partirla por la mitad y después vamos a retirar una pequeña parte de la zanahoria. De esta manera tendremos una base que es firme y no se deslizará al cortar. Cortamos la zanahoria en tiras delgadas y posteriormente la cortaremos en cuadritos pequeños. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y todavía no nos sigues en Facebook y en Instagram, te invitamos a que lo hagas. También vamos a utilizar pimiento verde, el cual cortaremos en cuadritos pequeños. Nos ayudarías mucho si pudieras darle me gusta a este video y dejar un comentario. Una vez tengamos nuestro pimiento, zanahoria y ajo cortados, vamos a pasar con la cebolla, la cual siempre la dejamos al final porque nos hace llorar. Cortaremos nuestra cebolla en cuadritos pequeños de la siguiente manera. Recuerda que todos los ingredientes te los dejamos en la descripción. A Dani y a mí nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Nosotros estamos en Londres, Inglaterra. ¿Y tú? Déjalo en los comentarios. Ya que tenemos todas nuestras verduras cortadas, vamos a pasar a una olla, la cual le vamos a poner un poco de aceite que cubra el fondo. Añadiremos nuestra cebolla, pimiento, zanahoria y ajo y lo vamos a empezar a cocinar. Otro tip que nos da Daniel es añadir un poco de sal para ayudar a que la cebolla pierda el agua y se cocine más rápido. Mientras las verduras se cocinan, vamos a pasar a cortar los demás ingredientes. Para esta receta utilizaremos salchicha ahumada. Es importante que la salchicha sea ahumada ya que le va a dar mucho sabor a la receta. Daniel trabaja como chef aquí en Londres y varios de sus compañeros de cocina son de Hungría. Así es como Daniel conoció esta receta y ahora nos la está compartiendo para que todos podamos prepararla en casa. Por último, vamos a pelar y cortar la papa. Hacemos lo mismo que con la zanahoria para crear una base y que no se nos resbale la papa al cortarla, y esta vez vamos a cortarlo en cubos medianos o grandes, ya que no queremos que la papa se pierda en nuestro platillo. Así que más o menos de este tamaño estará bien para la papa. Las verduras ya se han cocinado y ahora vamos a añadir la salchicha. Lo mezclamos un poco y vamos a añadir 3 cucharadas de salsa de tomate. O si tienes en casa puré de tomate, con una cucharada será suficiente. Lo mezclamos bien y vamos a sazonar. Añadiremos comino, bastante paprika o pimentón dulce, el cual le va a dar mucho color a nuestro platillo. Y para el toque picante, un poco de chile seco. También añadiremos pimienta negra molida y sal. Lo mezclamos todo dejando que las especias se cocinen un poco y finalmente añadiremos agua. Nosotros estamos añadiendo agua hirviendo para que así tarde menos en estar lista la receta. Vamos a cubrir 2 dedos por encima de donde están las salchichas y añadiremos nuestra papa. Este líquido extra será absorbido por la papa mientras se cocina. Vamos a mezclarlo todo y dejaremos que la papa se cocine hasta que esté suave, aproximadamente unos 10 minutos. Esto ya huele delicioso. Cuando lo preparen se van a dar cuenta de lo reconfortante que es. Y en tan solo 10 minutos ya va a estar listo nuestro estofado de salchichas o goulash. Si quieres puedes dejar que el estofado se reduzca más tiempo y esto le va a dar mucho más sabor. Esta receta es muy económica y llenadora. Incluso puedes hacer grandes cantidades y congelarlas. Y ya estaría listo para servir nuestro estofado de salchicha. Esta comida estuvo lista en 3 simples pasos: cortar las verduras, dejarlas cocinar y dejar que hierva. Es una receta muy sencilla que cualquiera puede hacer y a todos les va a encantar.